Hola amigos, hola amigas, estamos en una nueva edición de nuestro programa Conversaciones Americanas. Ayer hicimos un programa donde hablamos de algunos temas. Se nos quedó hablar del tema de la votación que había ocurrido en las Naciones Unidas, o digamos las dos votaciones que ocurrieron en las Naciones Unidas sobre el tema de Ucrania, donde ocurrieron una serie de eventos que resultaron, digamos, de alguna manera sorprendente. Ya yo no diría tan sorprendente, porque en las últimas semanas hemos visto declaraciones importantes del presidente Trump. Hemos asistido a una negociación del tema de la posibilidad de un cese al fuego, un alto al fuego en la guerra en Ucrania, negociado o conversado en Arabia Saudí entre delegaciones rusas y estadounidenses, y los primeros salvos de un conflicto, podríamos decir un enfrentamiento, hasta ahora solo a nivel diplomático y ya en el plano económico, entre la administración Trump, representando a los Estados Unidos, y Europa. Y en este sentido, yo creo que tampoco podemos decir que se trata de que todo empezó de cero, pero sin lugar a dudas, viniendo de años de guerra, desde muy recientemente ya se conmemoraron 3 años de la guerra en Ucrania, es muy importante tomar en cuenta estos desarrollos.
También ya he ido recibiendo algunas reacciones a cosas que tocamos ayer, particularmente un tema que yo apenas le dediqué un tiempo. Yo sé que habría que dedicarle más tiempo, y es la guerra que se le está haciendo y se ha estado gestando desde algunos círculos académicos en Miami y con aquellos que son renuentes a un intercambio con Cuba y que se procura descalificar todo el intercambio académico que ha habido hasta ahora, incluyendo el intercambio que se haya podido dar más bueno. Se puede criticar aquí, se puede criticar allá, pero es la voluntad de sumarse a la política de aislamiento con rechazo a lo que se ha dado en llamar encuentros pueblo a pueblo, en los cuales diferentes administraciones norteamericanas han tratado de alentar, y que además desde el propio Congreso de los Estados Unidos, a pesar de lo que se diga que se haga del otro lado, el estándar no puede ser lo que hacen los países que se oponen a un libre movimiento de ideas. Por el contrario, hay que tener otros estándares democráticos liberales, y desde los años 90 se promulgó un conjunto grande de legislación en los Estados Unidos. Estuvo el congresista por California, Berman, que fue muy importante en promover una serie de legislaciones que reforzaban la idea de la libertad de pensamiento, la libertad de viaje y la libertad de adquirir libros, discos compactos, entonces, todo lo que sea información que quedara exento de cualquier tipo de bloqueo, sanciones, etcétera. Por ejemplo, en ese sentido yo creo que fue muy importante ese legado, y del cual hoy, de una manera en particular, hay un grupo en Miami que quisiera, y en general vinculado a esto, los partidarios del bloqueo, los que sobre todo hay un grupo de renegados que participaron en algunas de estas cosas, conocen el efecto que esto tiene en procurar una salida de corte de reforma, no de gran implosión. Saben ese potencial, y entonces, como ellos no se beneficiarían de eso, porque ellos han estado brincando de un lado al otro del espectro político sin pasar por el centro, y ellos tienen situaciones que son más difíciles, por ejemplo, de beneficiarse de un intercambio así, porque tienen poca credibilidad. Entonces lo que hacen es emprenderla con ese intercambio, con lo que participan, e incorporar a la campaña macartista que hacen contra los que nos oponemos a las sanciones, con los que defendemos la libertad de expresión, con los que no partimos de los estándares que a ellos se les ocurra, sino los estándares del derecho internacional, y se dedican a decir mentiras, medias verdades que también son mentiras, y eso siempre lo condimentan con una crítica que puede ser justa de la que le estén haciendo al gobierno cubano, etcétera. Y me han enviado algunas cosas para recordarme, incluso hasta una persona me dijo: oye, llevaste muy suave a Armando Chaguaceda, y me recordaron, y yo, déjame decirlo para que quede claro, no me voy a abstener de recordarlo. Basta buscarlo. Yo me enteré por un Cuba que sacó un artículo sobre esto, cuando mencionó elementos que tienen que ver, porque hay que mirar las credenciales de la gente, su comportamiento en el medio académico y educacional. Me recordaron, que a mí se me olvidó decir, pero lo voy a decir ahora, porque yo no tengo ningún problema con esto. Esta es una persona que yo nunca me metí con él, y se dedicó, incluso cuando yo publiqué un libro en un capítulo en un libro, él se dedicó a llamar a los que habían publicado el libro, y le dijo, este señor incluso les mandó a decir a esa gente que donde se había publicado el libro, yo no era el editor, pero fui uno de los contribuyentes. Le empezó a decir cosas sobre mí, que yo era un agente del gobierno cubano y todo eso. Mira, yo no le contesto, porque yo simplemente le dije a otras personas: mira, si tú le haces caso a una acusación de ese tipo, el problema no es con él, el problema es contigo, porque él no te ha dado a ti ninguna prueba de eso. Pero bueno, ya que él irrumpe en esto, yo sí no voy a meter una mentira. Yo digo, búsquese en la Universidad de Guanajuato, busque Universidad de Guanajuato, Armando Chaguaceda, y ustedes van a ver
el rollo en el cual él estuvo metido ahí y que las autoridades de la universidad le pusieron una sanción, tengo entendido, ante la denuncia de 17, creo que fueron 17 o 19 estudiantes, a un grupo de profesores en los cuales él brillaba allí por acoso sexual a alumnas, para que esto quede claro. Entonces, toda esta gente andan por aquí, por todas partes ahora. Esto me recordaron, por ejemplo, la presentación del propio Juan Antonio Blanco, aparte de lo que yo dije, que él acusaba a Reagan de fascista, aparte que dijo de usar a Cuba como laboratorio social, aparte de acusar a todo el que no hubiese seguido el rumbo comunista de ser traidor a la revolución, eso es muy interesante, y nunca discutir sobre estos temas. Hay otras cosas que ilustran el nivel de guayaba que ha tirado. Vaya, para poner un ejemplo, él ha hablado de un supuesto diálogo en el cual Fidel Castro dijo, le llega, acabado de salir electo Carter, fíjense lo que él cuenta, ahí está el comunicado de la Universidad de Guanajuato, bueno, el que quiera que lo busque ahí. Pero hay también el caso de Juan Antonio dice una supuesta conversación de Fidel Castro en la cual participaría Arbezú y Manuel y Ramón de la Cruz Ochoa, según Juan Antonio Blanco, en el cual le llega un mensaje: Carter ha sido elegido y no ha tomado posesión. Ahí podemos sacar el tiempo donde es. Esto es entre noviembre, el primer martes de noviembre, después del primer lunes de noviembre, porque ese es el momento que son las elecciones en Estados Unidos de 1976 y la toma de posesión, que es el 20 de enero de 1977. Y según dice este señor, porque dice que es un mensaje que le llega antes de que Carter tome posesión. Estas son sus palabras ahí. Entonces dice Juan Antonio Blanco que le llegó un mensaje a Fidel y que Fidel Castro dijo a esta gente, le dijo, es Carter que me manda un mensaje, un papelito que según él dice que se lo dio Delgado, que era el jefe de la escolta de Fidel. Yo quiero ver si era Delgado en aquella época el jefe de la escolta de Fidel o no, porque es muy probable que ni fuera Delgado, pero es posible que fuera Delgado. Pero según él dice, le llega un papelito en el medio de la reunión. Delgado no podía esperar, y según esto me han dicho gente que eran que conocen del tema de la escolta, que ese tipo de mensaje no era de que llegaran y que, oye, mira, para interrumpirte que acaba de llegar este mensaje. Y que entonces dice que le llegó el papelito y que Fidel se empezó a reír y que miró a Ramón de la Cruz Ochoa y que miró a Arbezú, que nunca fue jefe en ningún momento de las negociaciones con Estados Unidos, según las historias que hay a ese respecto. Fue uno de los miembros de la delegación. El jefe de la delegación, generalmente, incluso en las que Arbezú participa, es Ramón Sánchez Parodi. Pero cuando este hombre o José Luis Padrón. Entonces, en el medio de esta conversación, dice Juan Antonio Blanco que Fidel le dice a Ramón de la Cruz Ochoa y a Arbezú, según dice Juan Antonio Blanco, le dice, es Carter que quiere negociar, pero deja que vea el regalito que le tengo preparado en Etiopía. Fíjense, es que esta gente, tú le puedes encontrar las mentiras nada más que dedicándote a estudiar. Hay que leer, 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 leer. Y yo debería dedicarme parte de tiempo a escribir de esto, pero entre otras cosas, me gusta a veces usar más el tiempo para seguir leyendo, para poder enterarme de las barbaridades que ellos dicen, porque a ver cómo las mentiras se descubren fácil. Y entonces la pregunta es la siguiente, es que en enero de 1977 todavía Mengistu no está a cargo del DER. Es una de las figuras más importantes, pero la consolidación del DER como de Mengistu en control del DER ocurre en febrero, marzo, después de 1977. Es decir, Fidel no tiene una relación con Etiopía y particularmente con los líderes del DER como lo que va a tener después. El DER es el gobierno etíope militar, el comité militar que toma el poder desde el año 74-75, ahora no recuerdo exactamente, pero que no puede ser de que a Fidel le tenga preparado a Carter una cosa con Etiopía cuando los acontecimientos en Etiopía son tan inciertos
y no hay ni siquiera una consolidación de Mengistu a cargo de eso. O sea, no da, el tiempo no da, no puede, no es ni siquiera, no es lo más probable, por decirlo de alguna manera. Pero la otra es que el apoyo somalí a grupos en el Ogaden, que tiene una mayoría, una población mayoritaria somalí, esto empieza a ocurrir a partir del verano del 77. O sea, no puede ser entre diciembre del 76 y enero del 77, cuando Fidel está preparando un regalito a Carter en Etiopía. No puede ser. Está inventando. Es la hipótesis esa que él ha ido a alimentar después de andar diciendo que cada vez que Estados Unidos quiere alguna aproximación es el gobierno cubano el que la rompe y que es contraria a lo que han escrito las personas que más han mostrado un conocimiento del tema, que es el libro Diplomacia encubierta con Cuba en español o Back Channel to Cuba de Bill Leo Grande y de Peter Kombluk. Pero bueno, Juan Antonio viene e inventa esto aquí y es parte de la campaña que hacen ahí para decir que no se justifica perseguir un camino de negociación, de diálogo, de levantar las sanciones, porque lo quiere el gobierno cubano o no. Vamos a suponer que el gobierno cubano no lo quiere. Bueno, entonces lo lógico sería que tú las levantaras. Y la realidad es que porque es honesto, esa posición es falta de ética. Esas sanciones no tienen justificación ética ninguna. Esas sanciones no tienen coherencia legal alguna con el derecho internacional. Esas sanciones han sido probadas contraproducentes. Incluso el mismo Juan Antonio Blanco ha catalogado esas sanciones de contraproducentes. Entonces, lo que habría que hacer es que levantarla. Y además, sin mucha más dilación, ni mucho menos, esto es una situación en la cual Estados Unidos lo que tiene que hacer es levantarla, alar la alfombra y ver cómo el gobierno cubano se adapta en una situación así a la falta de una razón de emergencia. Es lo que yo creo que sería lógico que se viera aquí. Y bueno, vamos a traer más. Yo de verdad que le digo, la gente que me está mandando cosas, a mí no se preocupen, yo no tengo ningún problema con eso. Yo sí los identifico como lo que ellos son. Ellos son parte de la enemistad con la posibilidad de una relación constructiva entre Cuba y los Estados Unidos. Una relación que reafirme la idea de la identidad cubana como un país soberano, independiente, que cualquier salida que tenga que partir de eso, de remover, eliminar todo lo que sea la tradición platista. El destino de la tradición platista es el tacho de basura, la rendición de los que la han practicado. Y incluso si en algún día ganaran en algo, siempre en cuanto se vuelva al gobierno y en cuanto haya la posibilidad de trabajar con los programas de educación y todo, desprestigiar y irle arriba esa tradición por ajena a la posibilidad de una prosperidad en Cuba. Así como lo dice Rogelio Antonio Noa Machado abajo del bloqueo, y él dice que lo pone aquí y dice que nos escribe desde Vietnam. Hay que, como no sé qué quiere decir Nasinski. A lo mejor está queriendo decir Zelensky, pero vamos para allá. Bueno, aquí está también mi amiga Selmita, que sé que nos saludó anteriormente. Y quiero, bueno, repetirle a todo el que pueda, que si puede dar like. Mire, tenemos en este momento ya 57 personas conectadas. De ser posible, dele usted, comparte el programa, porque compartir el programa nos llegan más personas que participan y se nos unen. Entonces, ¿qué cosas quiero aquí decir? Esto lo vamos a seguir tratando. Ellos van a seguir haciendo estas mismas gracias. Las van a volver a tratar de hacer. Y a tratar de boicotear los intercambios académicos, boicotear los intercambios pueblo a pueblo, decir como un orgullo, yo no voy a Cuba. Bueno, es un problema tuyo. A mí no me importa si tú no vas a Cuba. Yo cada vez que pueda voy a ir. Y me da la gana de ir y compartir. Y de hecho, me han tratado de cerrar el camino de participar en esos intercambios académicos desde allá, desde el ala más recalcitrante y ortodoxa dentro de las posiciones del gobierno cubano o sus simpatizantes. No es por gusto que cuando he estado en los debates de la revista Tema, donde me han invitado, ha salido un grupo de personas que en más de una ocasión, en una época, la figura más importante de eso era, ¿cómo se llamaba él? El de la pupila insomne, caramba, ahora se me olvida el nombre de él, Iroel Sánchez,
y un sector apegado a él, entre los cuales ha habido una socióloga que se llama, ¿cómo se llamaba ella? Karina, una cosa así. Y otros que también me han sonado y eso es su derecho oponerme, pero no es su derecho descalificarme como una persona que no tengo consideración por la soberanía cubana, por el patriotismo, por el respeto a una solución negociada, constructiva entre los dos países. Y por otra parte, también me voy a oponer a ellos, porque también hay que decirlo, porque como ciudadano norteamericano creo en la dignidad de una potencia democrática. Y la dignidad de una potencia democrática empieza por levantarse por encima de esa facción de extrema derecha cubana insertada en la política norteamericana y que no juega, lo que hace es desconocer noche, tarde y madrugada el interés nacional, los principios, los valores que son parte de una democracia liberal en los Estados Unidos. Así que sí, mire, todo que así los que me están mandando cosas, obviamente yo no me voy a indigestar porque yo no voy a saltar y decir una cosa sin comprobarla por mi propia cuenta. Pero ahí está bien claro, los tupes que están metiendo, y hay varios más. No me voy a distraer mucho hoy de los temas que quiero tratar. Bueno, hubo una votación que ayer no la pudimos cubrir, pero hubo en realidad dos votaciones en las Naciones Unidas, en las cuales, muy curiosamente, en la de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo una resolución que era a propósito del aniversario de la guerra en Ucrania y en el cual sin apoyar las sanciones a Rusia, porque no es que se diga que las sanciones a Rusia iban por el camino correcto, hay que decir la verdad, el 85% de los países donde vive el 85% de la población, incluido China, India, por ejemplo, no han apoyado la política de sanciones contra Rusia. Pero ha habido posiciones mucho más matizadas, sobre todo, por ejemplo, en líderes del sur global, como es la India, y en esa postura es básicamente buscar una salida, no responsabilizar únicamente a Rusia, aunque sí aceptando que Rusia ha sido el principal causante de esta guerra que ha ocurrido en Ucrania. Y es importante decirlo porque Cuba y Estados Unidos esta vez votaron del mismo lado. Había una resolución que básicamente llamaba al respeto al derecho internacional, a la restauración de las fronteras antes de la guerra, el rechazo a la adquisición de territorios por la fuerza, el respeto a la integridad territorial de los estados. Y ahora la administración Trump propuso una resolución alternativa que no pasó la Asamblea General, pero sí pasó en el Consejo de Seguridad con 10 votos a favor y 5 abstenciones, tengo entendido. Y esto yo creo que es importante nombrarlo porque a mí me parece que en línea general esa, que era la posición incluso un poco de Cuba al inicio, cuando hubo abstenciones ante resoluciones que condenaban la agresión rusa a Ucrania, y que si es de hablar de violación del derecho internacional, no hay ninguna duda que Rusia entró a un territorio que no le pertenece. Dice Putin que en realidad no existe una nación ucraniana, no es para él decidirlo, eso es para decidirlo por los propios ucranianos. No hay derecho alguno a intervenir y ocupar un territorio por la fuerza. Esto, si habían consideraciones de seguridad, eso había que traerlo al Consejo de Seguridad. Eso no se trata de una guerra que ha sido librada en defensa propia bajo el artículo 51 de la Carta. Es decir, cualquier otro tipo de acción militar tiene que venir bajo el capítulo 7 de la Carta, autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y no queda duda que allí lo justo, lo correcto, no quiere decir que a los grandes poderes se les pueda imponer el derecho internacional cuando han hecho una acción de este tipo, y los argumentos de Putin es que había habido un movimiento de acoso hacia Rusia, se habían violado acuerdos parlamentados, algunos no escritos, sobre que no iba a producirse una expansión hacia el este de la OTAN. Bueno, ese acuerdo lo había, pero eso no justifica de ninguna manera violar la soberanía ucraniana, y Ucrania ha sido el país agredido en lo fundamental.
Estados Unidos vino a su rescate, pero como es lógico, muchos países en el sur global dicen, bueno, es que lo que Rusia ha hecho no es que ellos han sido los únicos que lo que están haciendo. Lo ha hecho China en las Filipinas con los pedazos de mar que se está robando, que pertenecen a las Filipinas. Lo ha hecho China en Vietnam, que también ha tomado territorio que no le pertenece al establecer control sobre arrecifes y construir verdaderas islas artificiales sobre ellos. Y lo que está haciendo Rusia es todavía más grosero, pero viene por ese camino. Y por último, yo creo que a nadie se le ha ocurrido como justificar, lo ha hecho a nivel de discurso. Estados Unidos no se ha apropiado del territorio de nadie. Esto después de la Carta de la ONU, nadie puede decir eso. Sí ha ejercido la fuerza al margen de la Carta de las Naciones Unidas y ha violado la prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza. Pero lo que dicen muchos países del sur global, dicen que, bueno, hay un elemento de hipocresía en singularizar el caso ucraniano. Pero eso no quita que ahí lo que se ha producido es una gran violación del derecho internacional. Y muy curioso, y esto lo quiero decir porque como persona que viene de un país pequeño, a mí siempre me parece que la postura central en cuanto a algo como una violación tan grosera del derecho internacional como es la ocupación de un territorio. No estoy hablando ni siquiera de Crimea, porque Crimea históricamente, Crimea fue un elemento en que el propio Yeltsin es responsable de que Ucrania se haya quedado con ella. Está Nikita Khrushchev, que básicamente como era un solo país, la Unión Soviética, por razón administrativa le pasa a Ucrania al control, Crimea al control ucraniano, pero en el momento, esto está bien relatado por Vladislav Zubok en uno de sus libros sobre el colapso del Imperio Soviético, y dice que en medio de la disolución de la Unión Soviética, el líder de Crimea, creo que era de apellido Bagramov, trató de ver que vamos a hacer los rusos. Lo más lógico es que aquí en esta península hay una mayoría rusa. Esto era parte tradicional de Rusia. Vamos a ver si nos quedamos con Rusia. Y Yeltsin, en razón de sus acuerdos con Kuchma, que era el líder de los ucranianos, para sabotearle el piso a Gorbachev, nunca se metió a tratar de resolver el asunto de Crimea, y si se iban a desbaratar la Unión Soviética, que bueno, que Crimea se quedara con Rusia. Bueno, ahí perdió y Crimea se quedó con Ucrania, y después sabemos toda la historia, el pequeño hombre verde, la infiltración de grupos paramilitares de inicio y finalmente la ocupación de Crimea, entre otras cosas por aclamación, lo que en alguna medida hasta eso podría pasar. Pero los territorios del este ucraniano, Ucrania es un país muy históricamente singular porque se ha movido hacia el oeste. Ucrania ocupa parte del territorio que era originalmente Polonia al final de la Segunda Guerra Mundial, y a Polonia la compensan con una parte de lo que era territorio alemán. Pero en medio de todas estas cosas, en esta guerra que se inicia en 2014, Rusia ocupa parte de Ucrania. Eso, primero, ni es una operación militar especial, eso se le llama una guerra, una agresión, una invasión al territorio de otro Estado. Y a los países pequeños y a los países más grandes que crean en un mundo regido por reglas, este precedente de la adquisición de territorio por la fuerza es una de las peores violaciones del derecho internacional. Ahora, una cosa que quiero llamar la atención aquí, y aquí estamos llegando al tema de lo que pasó hoy, es que es muy curioso que aquella gente que tanto criticaban, hasta usaron las prácticas macartistas para acusar en Estados Unidos a todo el que no cerraba filas con Ucrania, a todo el que se le ocurría decir, oye, Cuba no puede considerar a Cuba un país terrorista porque Cuba se abstenga o porque Cuba vote con Rusia en las Naciones Unidas en torno a este tema de Ucrania. No puedes descalificar a Cuba y meterla
hacer algo así, no puedes calificar a Cuba y convertirla en país terrorista por eso. Y entonces, cuando tú le dices eso a esta gente, ¿qué es lo que pasa ahora? Es que ellos están calladitos, que esto ilustra la falta de principio de los congresistas cubanoamericanos y de todo el que ha vivido ahí y que ha usado la matraca macartista también, la propia cobertura de prensa. Es para que salieran a comerse a Trump. Déjame reconocer que aquí está Renier Alemán, que nos pone $2, llegando a nuestra primera donación en 2 días. Raúl González, que siempre nos pone aquí, dice, y jaja, y lo de Israel es derecho a defenderse. No, cualquier territorio adquirido por Israel usando la fuerza, yo creo que es un territorio que es ilegalmente ocupado. Ya te respondí, pero ya no me voy a desviar del tema. Yo voy a hablar de otras cosas. Entonces, mira, y la persona que dice aquí, y que Putin se cansó de denunciar las masacres de rusos. Primero, el número de masacres de rusos en Ucrania, yo no creo que nunca llegó a un número importante. Bueno, una vida es demasiado, para decirlo con toda claridad. Pero esto también hay que decir que él tuvo que ver mucho con los intentos de separar regiones que, mira, se puso fatal. La Unión Soviética se disgregó y el principio, la solución dentro del derecho internacional fue el principio de uti possidetis. Las fronteras anteriores a la separación permanecen vigentes. Y por eso hubo bronca entre Azerbaiyán y Armenia, ha habido broncas entre Rusia y Ucrania, hubo otros conflictos, pero la idea es que, mira, se produjo esto, que hubiesen mantenido, que los partidarios de que existiera la Unión Soviética hubieran creado un Estado viable, hubiesen hecho algo para que aquello funcionara. No funcionó y la gente se separó, eso es igual. Se aplicó un mismo principio que se aplicaba en el contexto de las colonias. Las fronteras coloniales se fueron a respetar y se respetaron en América Latina cuando se produjo la separación en varios estados y se respetaron en Asia y se respetaron en África. Lo que pasa es que los grandes poderes, el más poderoso muchas veces se sale con la suya, pero no hay por qué reconocerle de derecho que eso está bien. Esa es la primera cosa que hay que decir aquí. Y imagínense ustedes la María Elvira, que pedía una no-fly zone sobre Ucrania, en la cual decía, por Ucrania, por la libertad hay que estar dispuesto a hacer todo. Hoy calladita, cuando están dejando a Ucrania sola ahí. Y cuando hasta en las Naciones Unidas votan y quitan la idea de que los agresores, que Rusia fue el agresor. Entonces, vaya, por sus propios estándares, porque ustedes son tan ridículos que con sus propios estándares se les puede coger ahora. Bueno, si no cerrar filas, porque yo particularmente siempre he dicho que el nivel de identificación y la idea de arrastrar a Rusia por el suelo, que yo creo que el que mejor lo explicó fue Blinken, la historia que cuenta Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, que dice que se encuentra en una reunión, no me acuerdo cuál es, creo que fue la reunión de la Comunidad Pacífica, y que hablan por pocos minutos y que le dice Sergei Lavrov, que le dice, no, es que ustedes quieren reducir a Rusia a una potencia de segundo rango a nivel mundial, y que la respuesta de Blinken, algo en que lo cual nunca estuve de acuerdo, porque me parece sin sentido, no es realista, lo ha dicho el profesor John Mersheimer de la Universidad de Chicago, que esa conversación ilustra una falta de realismo enorme, y que Blinken le dice, no queremos reducir a Rusia a un país que no es un gran poder a nivel mundial. Queremos que se coma una gran derrota en Ucrania. ¿No? Una gran derrota no, lo que tú tienes que hacer es buscar una salida negociada a esto. Y ahí están las numerosas evidencias de cosas que evidentemente hay ciudades enteras que han sido sometidas a un bombardeo brutal por Rusia, que a veces por no tener armamento con el nivel de exactitud
que tienen los ucranianos, que se lo dio Occidente, o el que tienen los norteamericanos, lo que ha hecho en algunas ocasiones es bombardear. En el caso, estoy ese mismo, yo creo que lo que dijo Blinken era, mira, este es un conflicto que tiene culpa de parte y parte, pero según el derecho internacional está esto bien claro. Quien irrumpió en un territorio y se quedó con una parte de él fue Rusia. Eso yo creo que las personas que crean primero que todo en el derecho internacional tienen que mirar esa evidencia de con qué territorio ruso se ha quedado Ucrania y se lo ha anexionado. Con cero. Cero. Esa es la realidad, cero. Ucrania tiene territorio ruso ocupado en la zona de Kursk, para decirlo con claridad. Pero lo ha dicho que es parte de una negociación con Rusia. Rusia es la que le ha dicho a Ucrania, olvídese del terreno que está ahora bajo control ruso desde que la guerra empezó. Esa es la posición rusa hoy, adquisición de territorio por la fuerza. Y yo me pregunto, desde la posición cubana, ¿no creemos nosotros en la integridad territorial de los estados? ¿No defendemos que Guantánamo debe ser devuelto al territorio, a la soberanía de Cuba? A mí eso es lo que me parece que hay que mirarlo. Ha habido de parte y parte. Yo no estoy diciendo que en un conflicto como este, Occidente ha tenido todo el bien y del lado ruso todo el mal. Aquí estas cosas se complican precisamente porque hay cosas así. Hubo la declaración quitaron al ruso de idioma oficial cuando un numeroso grupo de personas en Ucrania hablaba el ruso como su idioma materno. Esto hicieron otras cosas, entraron al gobierno, algo muy curioso que ahora diga Estados Unidos que hay que tolerar la alternativa por Alemania, pero es cierto que en Ucrania, por ejemplo, los seguidores de Stepan Bandera, que fue un colaborador con los nazis, y después creo que se les viró al final, pero que era un colaborador con los nazis, asesino de judíos en el área ucraniana, entre otras cosas, y que los rusos naturalmente dijeron, mira, se le está glorificando a gente del pasado nazi. Yo lo digo en Alemania, en Ucrania, donde quiera. Mira, yo justifico que se diga que no se puede crear un partido nazi, que no se le puede rendir honor ninguno a alguien que sea. Fíjense, yo soy partidario de la libertad de expresión y con los estándares internacionales que hay, pero creo que excepciones y no decir de que no hay libertad de expresión si usted no puede hacer propaganda nazi. No es un problema de la libertad de expresión que en países donde el racismo ha sido tan grande se diga tú no puedes hacer propaganda racista, que no puedas quemar una cruz cerca de una vecindad negra porque eso está asociado en los Estados Unidos a los linchamientos de Ku Klux Klan. Para mí eso no es ningún problema y soy partidario de la libertad de expresión, pero entiendo que todo llevado al extremo puede resultar contraproducente. Como digo, yo lo he dicho siempre, a mí me gustaría que en la Cuba en la cual el nacionalismo venza y al final logre un acomodamiento con Estados Unidos, sea normal prohibir rendir honor a nadie que haya sido platista. Digo, platista, no es que Sanguilí votó por la enmienda Pla cuando no le quedó otro remedio. No, por ejemplo, Eliseo Guiberga, que era un partidario de aceptar la enmienda Pla porque los cubanos eran inferiores, no se le puede hacer un monumento en ningún lugar. Libertad de expresión para honrar a Eliseo Guiberga, nada. Libertad de expresión para los que hayan apoyado la ley Helm-Burton y rendirles homenaje, nada, para que se quede claro por dónde yo vengo. Yo no me justo para decir que eso para mí es ningún problema de libertad de expresión, ni mucho menos. Entonces, en este caso es cierto que pasaron esas cosas. Es cierto, pero nada de eso justifica tomarse, porque la Carta de la ONU fue hecha para preservar. Su principal objetivo es preservar las generaciones futuras del flagelo de la guerra. Y la guerra la empezó Rusia, en este caso. Y ahora Trump viene y está vendiendo de que no, que es diferente. Pero lo que a mí me gusta, porque es lo que toca aquí, es dónde están las personas que acusaron a todo aquel que no abrazaba la causa ucraniana, como Marco Rubio y como María Elvira,
y que acusaban a todo el mundo de simpatizante comunista con Cuba, de personas sin principios. Fíjense, no era yo siempre dije que lo de Rusia era una agresión, pero ustedes acusaron a gente de eso. Dijeron que eran cómplices del terrorismo porque Cuba era un país terrorista, porque cerraba filas y mandaba mercenarios a que nunca se probó que el gobierno cubano mandara gente allá. Pero decían en ese momento que Cuba había permitido o incluso había mandado, porque en Cuba no pasaba nada sin el apoyo del gobierno, el gobierno todopoderoso, a luchar allá. Y entonces que por tanto ese elemento, que no es un elemento que tenía, o porque no votaba para condenar a Rusia, fíjese, porque no votaba para condenar a Rusia como el agresor, toda esta gente son los flojitos o los que los fellow travelers, los que viajan de conjunto, son los amigos de un país que es enemigo de los Estados Unidos. Entonces ahora se produce esta acrobacia y Trump viene y sale por donde él siempre ha estado, porque a mí no me quedaba duda de que Trump no tenía mucha simpatía por Zelensky, incluso toda la historia que hubo cuando trataron de eh, eh, hacerle el impeachment a Trump, el importante papel que jugó el tema ucraniano, la cuestión de tratar de investigar y de cagar al que estaba cagado de por sí, que es el hijo de Biden. Yo nunca, ustedes saben que en este programa nunca se ha defendido al hijo de Biden ni para defender a los demócratas. Esto nunca ha sido parte de este programa. Este programa tiene otras dinámicas. ¿Ok? Hay gente que se la juega por el Partido Demócrata. Este es un programa que busca un análisis lo más objetivo, neutral posible y sí tiene una agenda clara de que en ausencia de genocidio no debe ocurrir nunca una intervención militar en Cuba y que las sanciones que hay deben hacerse solo sí y solo sí dentro del derecho internacional. Punto. Tiene que haber cláusula de comercio humanitario. Si hay sanciones, solo deben tener como objetivo en Cuba los que sean violadores de los derechos humanos, no para castigar al pueblo en general. Las sanciones secundarias son ilegales. Está simplemente utilizando una cañona, el dominio norteamericano sobre el dólar para obligar a bancos de otros países a cumplir normativas que ni son normativas que castigan transacciones financieras o transacciones comerciales que son permitidas por la ley cubana, por la ley europea, por ejemplo, y por la ley internacional. Por la ley cubana, por la ley mexicana y por la ley internacional. Y más todavía. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Aquí hay un nivel de hipocresía, de dónde están, fíjate, dónde está ese Miami pro-ucraniano que estaba allí hasta podemos decir hasta octubre de 2024. ¿Dónde está cuando más se necesita? ¿Dónde está chillando y acusando a todo el que no está tomando partido por Ucrania? Punto. Porque yo era de los primeros que decía que no valía ir a una tercera guerra mundial. Yo sí lo dije en este programa abiertamente. Yo no creo que vale la pena ir a una tercera guerra mundial, ni siquiera para salvar la integridad territorial de Ucrania. Se pueden llegar a acuerdos, cese al fuego, entenderse y que Ucrania mantenga, como lo tienen otros estados, la reclamación irredentista de que esos territorios son suyos y deben ser devueltos. Ahí está. Así está. Ahí fue, mira, en Radio Martí salió. Bueno, vamos a ver, porque Radio Martí también, mira, manifestación en Miami contra la invasión en Ucrania. Todo era Slava Ucraina. Como búsquese cuántos de los politiqueros de Miami decían Slava Ucraina. Bueno, ahora es cuando hace falta. Ahora es cuando lo quiero ver buscando el punto medio, el punto de la justicia, a partir de la cual ustedes estaban hablando. ¿Ok? Incluido, por ejemplo, Juan Antonio Blanco, que estábamos hablando de él, que ahora venga y diga lo que él entiende y cuál es su posición y cómo liga con la que tenía antes a este respecto, ¿me entiendes? Porque si Cuba era un país digno de condena por cerrar filas con Putin en este tema, ahora tenemos un presidente que está diciendo que Putin es un dictador y una persona que está diciendo que Putin no dice que Putin es un dictador, pero sí dice
que Zelensky es un dictador, que no se merece que en realidad no tiene cartas para jugar. Y por ahí se va, y se va, y se va, y hay toda esta dinámica. Y en las Naciones Unidas, si Cuba debía estar en la lista por votar contra una resolución, porque además es vergonzoso, según decían ellos, Cuba se abstuvo en 2 o 3 resoluciones. Para mí eso era lo que debía hacer. Porque hay veces que un país pequeño se tiene que esconder de temas que no le conviene tomar partido. Y por un lado, los principios lo alan hacia un lado y por el otro, la política pragmática le dice no te puedes fajar con Rusia cuando tienes una bronca tan grande con Estados Unidos y necesitas que Rusia te dé un mínimo apoyo, y Rusia y China han sido los que han vetado muchas de las resoluciones que han tenido un contenido anticubano cuando se han ido presentando o las han aflojado, como fue en 1996, cuando a raíz de la cuestión de las avionetas se quería poner una resolución condenatoria y sanciones directamente sin que se investigara por el mecanismo de la Organización Internacional de la Aviación Civil. Y obviamente, ¿quiénes jugaron ese papel? Los rusos y los chinos, que fueron los que básicamente dijeron cualquier resolución que autorice cualquier tipo de sanción, uso de la fuerza, no cuente con ninguno de nosotros y tenemos el veto aquí en el Consejo de Seguridad. Pero bueno, todos los que dijeron todo aquello, de que se cebaron en el ataque a prevenir que la lista de países terroristas, que Cuba saliera de la lista de países terroristas usando este argumento. Todos los que se cebaron en denunciar como agentes del gobierno a lo que estaban haciendo, lo que está haciendo el gobierno norteamericano hoy, ¿dónde están en la calle? Caramba, ¿dónde estás, Miami, extremista de derecha, cuando más te necesitamos? ¿Dónde estás? Eso es tu principio, esa banderita de eslava Ucrania. ¿Dónde está toda esta gente que está ahí? Que estaba ahí arriba. Lo que toca ahora es fajarse con Trump. Y ustedes son los que están ahora en la trampa 22. Si le van arriba a Trump, ya saben por dónde lo que les va a venir arriba, porque ustedes sí saben quién es el tipo. Y si no, gente, y ojalá eso lo hagan, fíjense, lo digo, si lo pone Cuba Debate y lo pone en evidencia, también voy a respaldar a Cuba Debate, a todo el que lo diga. Es hora de que exponga los dobles estándares, la hipocresía, la falta de coherencia que tiene la extrema derecha cubana. Eso es evidente. Y por favor, queda claro que para la próxima vez que usen este macartismo y de acusar y descalificar gente y decirle, no, porque tú estás con este enemigo, no. En realidad, ustedes son los primeros que tienen que explicar cosas. Cuando ustedes expliquen lo que hicieron en el tema de Ucrania, entonces empiezan a hablar de mí y a remeter y a decir que si yo estuve en esto. No, mira, yo estoy hoy estoy de acuerdo con la administración Trump en que hay que sentarse y negociar. Y que no estoy dispuesto como ciudadano norteamericano a jugarme el peligro de una tercera guerra mundial haciendo lo que quería María Elvira, que era el apoyo irrestricto a Ucrania, incluyendo una zona de no sobrevuelo. O sea, estoy diciendo lo mismitico que hace 2 años. No es que yo no cambie, yo cambio, pero a mí sí, yo sí puedo decir por qué he cambiado y cómo va. Yo creo que ha sido una cosa positiva y que en cierta medida la llegada de esta administración, no de la manera que lo está haciendo, porque está traicionando totalmente la posibilidad de un acuerdo razonable en el contexto ucraniano, ha llegado de la manera más típica de, como decíamos los cubanos sobre el Tratado de París, a que negocien las potencias y los países pequeños no participen, a lo que pasó cuando la crisis de octubre, en la cual no hay participación alguna y se deja en la estacada a los que han estado dispuestos a morir por su independencia. Yo creo que eso debe ser parte del arreglo. Ucrania debe participar de esta negociación porque quienes han aniquilado a cerca de 700.000
personal militar ruso y los últimos días de Corea del Norte, porque la prueba de que Rusia tampoco está tan cómoda es que tuvo que traer creo que fue una división completa de soldados de Corea del Norte a los cuales les dieron duro porque primero los ucranianos están luchando por su país y segundo porque les ha llegado la buena tecnología americana que y europea que les ha permitido darle duro a los coreanos del norte que vinieron ahí y otras cosas más. Pero debe participar. Ahora, es cierto que Biden, que no es santo de mi devoción, había metido esto en un callejón sin salida porque andaba todo el día, soñando con la idea de degradar y degradar y degradar cada día más la capacidad militar rusa. Era su objetivo. Y él estaba dispuesto a gastar hasta el último dólar. Zelensky estaba dispuesto a gastar hasta el último dólar americano y Biden estaba dispuesto a sacrificar hasta el último ucraniano en ese objetivo de degradar la capacidad militar rusa. Y en parte lo lograron. Pero no fue ninguna brillantez, como han dicho algunos, de Biden ni de Zelensky concebir la guerra en esos términos y objetivos. Y Trump, a su manera, le ha traído una bocanada de aire fresco a esa negociación. Lo que ha estado haciendo, a mí me parece que vaya, yo no sé qué más puede hacer para prácticamente entregar a los ucranianos, porque esta última, a mí me parece que no puede ser de que esto se les salió ahí de las manos. Ellos no pudieron conversar nada con Zelensky anteriormente. Voy a hablar ahora de eso. Déjenme tomarme mi tiempo. Pero lo que ha estado haciendo, sí, mira, ahí están. Todo era un apoyo total. También pasaron cosas que no se entienden. ¿Qué hace Zelensky viniendo en medio de la campaña electoral y apareciendo por allá por Pensilvania, que todo el mundo sabe que era un estado swing, a hablar de lo agradecido que él estaba por lo que habían hecho los demócratas por él? Nunca debió haberse metido en eso. Es algo que yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en el tema de Israel. Israel no debe echarse en contra de la mitad del partido demócrata. Israel debe buscar que el apoyo a Israel sea un apoyo bipartidista. Y obviamente la guerra en Gaza, con los abusos, excesos, cuestiones que estuvieron muy mal, que ocurrieron ahí, que escandalizaron al mundo entero. Yo soy judío y además partidario de la defensa y de la existencia de un Estado como Israel. Pero nunca he estado de acuerdo con que este tipo de cosas pasen y que no haya ninguna limitación, ni que Estados Unidos le diga, oye, incondicionalmente, haz ahí lo que te dé la gana. Esto es un asunto tuyo. No. El mundo entero mira lo que es el uso de la fuerza y hay reglas que hay que contar. En la condición de guerra hay reglas, muchas de las cuales, por cierto, hoy Putin viola en la guerra de Ucrania. Porque no tiene la tecnología con exactitud, no puedes caerle a cohetazo a una ciudad completa. No le puedes. Te toca ganar o perder jugando con otras reglas. Si no, el derecho internacional no vale. Es la idea de que cuando me conviene sigo la regla, cuando no me conviene no. Si no tengo la tecnología, entonces cojo y empiezo a bombardear las poblaciones civiles para que sufran. Eso no es lo que está permitido. Lo haga. Incluso cuando tú estás atrás de Hamas, que es una organización terrorista, tienes que respetar esas reglas. Israel las violó. Y cuando lo esté haciendo Putin contra Ucrania, tampoco hay que hacerlo. Esto está claro, ¿no? Lo que yo siempre he dicho, que yo siempre noto hipocresía en los que vienen y cuando Israel pasa algo como lo que ocurrió en esas 4 letras, Gaza, y crean todo el escándalo, cuando Hafez el-Assad en Siria y Bashar el-Assad hicieron cosas 100 veces peores, o digamos por lo menos 15 veces peores, entonces por la solidaridad con los árabes lo tiran a un lado. Cuando ni siquiera lo estaban haciendo contra judíos, era hasta contra otros árabes, como hicieron en la ciudad de Hama, donde en apenas 2 o 3 días asesinó el régimen de Assad a 10 millones de un tirón de opositores sirios, usando incluso armamento de destrucción masiva.
Entonces, cuando tú vengas, mire, Raúl, esto es una cosa, porque yo sé que tú eres muy activo en esto, yo te voy a respetar más y te voy a querer más, aunque estoy de acuerdo en muchas cosas que tú dices sobre Cuba. Cuando hables del tema de Israel, empieces por condena total, completa a los del Frente Revolucionario Sirio, a Saddam Hussein, que le hizo lo mismo o peor con los kurdos, con pérdida, asesinato, con armas de destrucción masiva de 30.000, 50.000, 60.000 personas. ¿Ya? ¿Quieres que te haga esa mención? Ahí mismo te la digo, para que si puedes seguir. Yo sé que ustedes están activos ahí en el chat y yo se lo respeto. Y entonces esto es lo que ha pasado en el caso ucraniano, que hay esta resolución y hay el silencio cómplice de la gente que ha cambiado. No cabe duda que la situación en Ucrania ha cambiado y ha cambiado 180 grados, cuando lo lógico, lo racional, lo razonable, lo constructivo era hacer quizás un cambio de 90 grados, jugar un papel mediador menos, menos cejado, pero a la búsqueda de un acuerdo con Rusia, yo creo que por intereses de gran potencia que buscan despegar, como decía, apelar, traer a Rusia en el conflicto con China, y además machacar a Europa, porque otra cosa que está pasando es el intento de machacar a Europa por las rivalidades económicas. Ha producido un cambio de 180 grados en la política norteamericana. Vamos ahora a tomarnos un primer receso y regresamos ahora para hablar sobre lo que pasó hoy en la Casa Blanca, la discusión que hubo, y que evidentemente si hay una primera lección es que esta vuelta de la diplomacia por televisión no está demostrando ser una manera buena de resolver los asuntos. Yo te he seguido, Selmita, pero te voy a responder algunos de los comentarios que has hecho ahora. Puede ser que no estemos de acuerdo. Yo te agradezco mucho tu apoyo al programa, tu presencia aquí, pero puede ser que en esto, sé que parece que tú estás más de acuerdo con la posición rusa, pero vamos a ver ahora cuando conversemos, cuando yo vea, voy a leer algunos de tus comentarios. Vamos a poner ahora mismo tenemos una donación de $2 que se lo agradezco a Reinier Alemán. Les pido a los que puedan que contribuyan. Está la donación por Cele, que también nos es mejor porque así no tenemos que darle la tajada que nos corta YouTube. Pero bueno, vamos ahora y yo regreso en un momento después del receso y ya vamos a discutir de nuevo el tema de lo que pasó en la Casa Blanca hoy, el rifirrafe que se dio en ese contexto. Ya regreso.